El día de hoy te traigo un super software multiplataforma para la alta productividad. Sin duda lo debes de obtener, MintMaster. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos y como siempre bienvenidos a un nuevo video donde el día de hoy sí les traigo un super software para la alta productividad que lo debes de obtener. Estoy hablando de MintMaster. Es un pionero excelente para la creación de mapas mentales, estructura tu conocimiento e ideas y bueno, como tal seguramente ahí en los proyectos escolares, en los proyectos de trabajo y también para el área personal sin duda es muy indispensable poder ahí envolverte, poder ahí establecer las ideas, ir creando ramas de cada una de las estructuras que tengas ya definidas y obviamente por qué no utilizar un software como MintMaster que sin duda es un software pionero en la creación de mapas mentales multiplataforma. Directamente puedes obtenerlo para Windows, macOS, Linux, iOS, Android y también para web. Sin duda construye mapas mentales, los realizas, los personalizas a tu propio gusto. Sin duda habría que destacar sus ventajas y entre ellas poder realizar o crear mapas mentales a partir de diferentes diseños, de diferentes categorías, poder realizar una lluvia de ideas y establecerlas para crear diferentes ramas y diferentes categorías y la gestión del proyecto con el modo de diagrama Gantt, que obviamente lo veremos a continuación, la etiqueta de recursos, el seguimiento de proceso, poder elaborar presentaciones excelentes y sin duda disponible para todas las plataformas y también lo puedes compartir, exportar, así es que sin duda vale muchísimo la pena que puedas obtener MintMaster. El enlace va a estar abajo en la descripción. Sí, directamente la versión totalmente free la puedes obtener. Habría que destacar que sin duda la versión Pro tiene una gran cantidad de características a utilizar. Vale, pues ya estoy aquí. MintMaster es super software para la creación de mapas mentales. La instalación muy fácil y muy sencilla, como he dicho, consulta enlaces abajo en descripción. Aquí directamente encontramos plantillas en blanco para crear o desarrollar modelos de diferentes categorías. Acá las versiones Pro también las podemos encontrar, pero de igual manera las versiones aquí, por ejemplo, las plantillas básicas también son muy útiles para ir desarrollando ideas a partir de cierta planificación que tengamos. Aquí ejemplos locales, ya lo veremos eso hasta el final, a partir de ciertas plantillas que tengamos aquí, pues obviamente en lo que es este programa de MintMaster. Y bueno, por ejemplo, seleccionemos uno de principio, por ejemplo esta. A partir de la creación de una lluvia de ideas podemos realizar todo esto, establecerlo acá directamente en este super programa y sin duda es muy fundamental, como lo he dicho, ahí para los que están estudiando en línea ahora y sin duda enviarles a sus maestros toda clase de mapas mentales bien desarrollados, bien elaborados y también para los proyectos en oficina, sin duda para establecerle a tu jefe diferentes clases de desarrollo y modelos de trabajo. Claro que sí, es muy fundamental y acá por ejemplo podemos seguir construyendo aquí a partir de este, podemos colocarle inclusive aquí informática y posteriormente acá me lo despliega, aquí se adapta perfectamente al texto. Puedo añadir acá diferentes categorías, acá por ejemplo seguridad informática, puedo seguir añadiendo incluso más ramas a las diferentes categorías. Acá no sé, por ejemplo privacidad, yo que sé, acá por ejemplo inclusive podemos seguir añadiendo más ramas. Sí, se puede ir construyendo a partir de diferentes nodos, puedo seguir añadiendo otra subcategoría a partir de esta. Obviamente podemos seguir construyéndolo a partir de diferentes nodos, a partir de diferentes raíces. Acá puedo seguir construyendo otro tema principal, puedo seguir añadiendo diferentes clases de ramas, puedo seguir estructurando este modelo de mapa mental para que sea todavía más extenso, para que sea más clara mi idea y de esta manera me pueda dar más obviamente a entender con mis maestros, con mis jefes y sin duda también para proyectos personales, para ir estableciendo ciertas ideas que tengamos ahí. Obviamente yo no lo voy a estar realizando acá todo muy específico porque no quiero que se haga demasiado largo el video, pero la idea es muy central, es muy clara y puedo ir agregando toda clase de ramas aquí en mi mapa mental. Acá podemos ver que el formato de los temas, en efecto puedo establecer diferentes temas que pueda ir adaptarle, porque por ejemplo el principal no me gusta tanto, puedo ir establecerle inclusive puedo ir observar diferentes clases de categorías y bueno, acá podemos observar que también en esta parte puedo establecer diferentes clases, por ejemplo de árbol derecho y bueno, de igual manera aquí habría que destacar algo importante también, que puedo directamente establecer acá colores definidos porque no me gusta lo que es el tema. Bueno, puedo establecer diferentes colores, diferentes clases de colores, posiciones de imagen, puedo ir agregarle ahí ramas, aquí puedo también agregarle a cada una de ellas las diferentes ramas por ejemplo. Y bueno, acá también algunas que llámese que son de prioridad, por ejemplo prioridad 2
prioridad. Acá en progreso, aquí algunas caras, puedo ir añadiéndolo, estructurando un mapa mental todo desarrollado a partir de una buena lógica y claro que sí, a partir de una buena planificación, que sin duda es lo principal para elaborar lo que son mapas mentales. Yo lo estoy elaborando sin duda muy vagamente, pero la idea es central, crear mapas mentales a partir de un desarrollo y una planificación que la haces muy fácil y muy sencillo con MinMaster. Y en efecto, acá toda esta parte de página de inicio puedes obtener un tema flotante. De hecho, también puedes añadirle acá un tema que sea totalmente diverso de este, bueno, un tema flotante total o una relación que se enlace. Puedes seguir elaborándole, como he dicho, en esta parte en estilos de página, es tal cual todo lo que habíamos encontrado en estas opciones. También en diapositivas, pues podemos elaborar esto, que a partir de esto podemos ver una vista previa en modo diapositiva. A partir de ello podemos ubicarlo como si fuesen diapositivas cada uno de ellos. Esto es muy familiar a un PowerPoint. En efecto, acá podemos comenzar una presentación de diapositivas o atravesar directamente a partir de ciertos temas. Podemos ir basándonos en cada uno de ellos, y en efecto, para la cuestión de exponer ahí a un jefe, ahí directamente en la oficina, o también ahí para un maestro que tengamos ahí una exposición, sin duda va fundamental. Me salgo de acá, podemos transversar las ramas también a pantalla completa, puedo visualizarlo de igual manera, sin duda me parece pues algo muy elemental. Acá también comenzar una presentación, también puedo ir como si fuese un PowerPoint tal cual, acá puedo establecerlo, sin duda puedo también exportarlo a PowerPoint, puedo llevar a cabo una exportación a PDF, puedo también imprimir las diapositivas de cada una de las ramas del mapa mental. Y también en avanzado, que sin duda es lo fundamental, lo importante también que tiene, es la parte de diagrama de Gantt. Poder crear un diagrama desde un mapa mental, pero esto a partir de ciertas fechas. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar todo mi mapa mental, darle clic derecho acá en insertar una nueva tarea y puedo establecer esto. Sin duda lo fundamental, esto más que nada, como he dicho aquí en esta parte, es avanzado para toda clase de desarrollos. A partir de ciertas tareas que quieres tomarte como prioridad, puedo establecer que esto se elabore en un cierto periodo, quiero establecer esto en una cierta fecha, quiero establecer esta parte en una cierta temporada, y bueno, puedes llevar a cabo esto a partir de ciertas fechas que quieres elaborar a partir de ciertas prioridades. Como he dicho, esto es muy fundamental. Puedo directamente darle aquí en opciones de diagrama de Gantt y poder optar por un formato de fecha, el cual lo puedo directamente obtener acá. Puedo darle una unidad principal, llámese que la prioridad sea por año, por mes. Acá puedo darle aquí, acá en esta parte lo puedo observar. Podemos ver básicamente esto a modo avanzado para presentar cierto proyecto, ciertas categorías de tareas a realizar dependiendo de cada fecha. Sin duda muy elemental para el área administrativa. Como he dicho, también obviamente elemental para toda clase de áreas, pero como he dicho, muy centrado a la parte de poder establecer fechas y poder realizar a tiempo ciertas tareas. Sin duda muy elemental. Ya en esta parte obtenemos un esquema, toda esta parte es totalmente opcional. Podemos inclusive darle aquí en exportar este diagrama y puedo darle aquí en guardar. Podemos visualizar de hecho aquí todo el diagrama a partir de las prioridades, los recursos, la fecha, se terminó el proceso, no se inició. O sea, es que es muy elemental esta parte del diagrama. Sin duda me parece algo muy sensacional de lo que es el programa MinMaster. A partir de la creación de un mapa mental, poder realizarlo, poder llevarlo a cabo a partir de tareas. Sin duda me parece algo muy elemental, y podemos observar que también tenemos diferentes clases o ejemplos. Podemos darle aquí clic en este, vamos a ver, poder observar que de hecho tiene diferentes clases de categorías. Sin duda aquí yo voy a estar dejando este video. Te recomiendo que uses, sí, en efecto, MinMaster, un super software de alta productividad. Enlaces abajo en la descripción. Y yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal. Sin duda me parece muy elemental traer esta clase de aportes informáticos donde puedas sacarle el máximo del aprovechamiento a esta clase de programas que, como he dicho, es enfocado a la educación, al modo personal y también para oficinas. Así que me parece muy elemental. Me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar siempre la campanita de las notificaciones y nous vemos hasta la próxima. Master Tutor fuera. Sí. Peace out.